Último momento. Alberto es mano. En el truco de la política, esta vez le tocó repartir. Mirá, trabajadores, industria, campo. Lo puso medio de croupier. Sí, es como un bien. truco medio difícil. Bueno, pero bien. es mano, sabemos que es mano. Es más, Son si muchos vos te jugadores. equivocás donde pones el mazo, cachetazo en la mano, ¿no? Sí. Obviamente. Pero ¿eso por qué? Porque la casa gana siempre, Croupier, ¿eh? Ah, ¿y vos decís que gana siempre Alberto Fernández? ¿Está en condiciones Bueno. de que la casa gane? Ah, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Contanos un poquito cómo fueron las reuniones de hoy, Ernesto. Bueno, hoy tuviste una reunión importantísima, Campo. Sí. ¿Qué le dijo al Campo, señor, de la mesa de enlace, que es el grupo más reactivo a lo que está proponiendo el gobierno, el Consejo Agroindustrial Argentino, si se quiere, se aviene más a las decisiones? ¿Qué le dijo, señores? No voy a tocar la retención. Esto es algo bastante importante porque es algo que define a corto plazo la relación que va a tener Alberto Fernández Y es con más, el campo. el sector del campo tenía alguna esperanza de que o se tocaran las retenciones para abajo, naturalmente, no que se sí. tocaran para arriba, o que de alguna forma existe un aliciente, que es lo que tampoco el gobierno da. No, básicamente lo que siempre pide el campo, que es, si no me das una baja en las retenciones, dame una baja impositiva en otros lugares. Claro. O una mejora del tipo de cambio. Esas cosas no estuvieron sobre la mesa. ¿Qué estuvo sobre la mesa? Nadie lo habla, pero la posibilidad nació con el aceite, que se empiecen a hacer fideicomisos para asegurar la mesa de los argentinos. Recordemos, con el fideicomiso del aceite tenés 75% del consumo de aceite cubierto. Esto es lo que está hablando con el campo. Es como que de alguna manera el impacto de las últimas semanas con el tema de la carne, con el tema de los precios cuidados, ha puesto al gobierno nacional en tratar de manejar una agenda quizás que todavía que no dominaba y que la quiere dominar desde un lugar. Y le pregunto a Gila, desde un lugar un poco más técnico. Esto no le llega al que está del otro lado, Gila. A ver, las reuniones que explicaba recién Ernesto, ¿cómo la bajamos? ¿Cómo se la explicamos al que está del otro lado? Mira, yo tengo la impresión de que más allá de la pandemia el gobierno hasta ahora procrastinó, pero creo que hoy es un buen día para el gobierno. O sea, creo que efectivamente hay algo del orden de, se hablaba mucho de alinear salario, precios, tarifas. En realidad eso es alinear voluntades. Y Claro. me parece que hoy el gobierno Está buena la palabra que utilizaste, Gila, y le explicamos al otro lado, Claro. que es dejar de posponer, Sí. dejar... Patear para adelante. Claro. Vamos a ponérselo así. Generalmente los jóvenes lo usan cuando se entretienen con otras cosas Exacto. banales y no se dedican Sí. a lo importante. Patear El gobierno, para adelante. Quizás el gobierno se dedicó a algo banal y no a lo importante. Mira, a ver, el gobierno estuvo de alguna manera comprometido fuertemente con la pandemia, pero de alguna manera el resto de los temas quedaron medio en suspenso o de alguna manera no logró mostrar grandes resultados. Me da la impresión de que hoy empezó a ordenar y te diría incluso que, cuento en esto no solo el día de hoy, sino Sí. también la decisión de Massa de meterse con el tema de impuesto a las ganancias, de ganancias. Entonces te diría que hay dos palabritas. Una es poder adquisitivo, un desafío por un lado ahí. Y creo que el otro tiene que ver con recuperación del diálogo. ¿No? Digamos, o sea, hoy lo que vimos es un presidente, una especie de una nueva saga de diálogo, ¿no? Mira, acá tenemos un gobierno peronista, no le fija techo a las paritarias. Lo presento a mi amigo, a un gran colega, el hombre que más sabe de estos temas es Luis Autalán. Luis, siempre es un privilegio tenerte conmigo. ¿Qué significa esto? Bueno, traza la discusión. Estaba atado a lo que dice Sheila. En primer lugar, ¿cuál fue el envite de esta reunión? Sí. Hablar de modificar el piso de ganancias. Sí. ¿Es difícil juntar a todos los sindicalistas en una mesa? Sí, tanto como juntar a periodistas en una mesa. Y no Depende, terminar si llevas discutiendo. sanguchito de miga, vienen todos. ¿eh? No te va a- Bueno, pero te quiero decir, ¿qué se le discute a este gobierno inclusive dentro de algo tan indefinido como el peronismo, que no es peronista? Hoy, Santiago Cafiero y el ministro de Trabajo dijeron que el proyecto de gobierno es que los salarios se recuperen. Están 20 puntos atrás en los últimos años y ahí está el principal desafío de esta mesa, que como decía Ernesto, comenzó con el sindicato, siguen con el campo y va a sumar, digamos, a enemigos íntimos del gobierno, como un amplio sector empresario. La sumo a Miriam Bregman, también siempre está bueno que venga, ya casi es tu casa esta. Miriam, ¿qué sentís cuando escuchás esta frase? Mirá, que... ¿Es real esto? Que no, claro, que no refleja la realidad, la verdad es que no tengo la misma visión que reflejaban desde la mesa. Yo lo que veo es que hoy nuevamente el gobierno retrocedió frente al campo. Todos los que tenían una ilusión, y ni pensar si hablamos de lo que decían en campaña electoral contra Macri, que había favorecido al campo, que eso se iba a terminar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que, y digo, el campo por ahí es una frase que es poco justa, ¿no? Estamos hablando de los que manejan verdaderamente y las exportaciones, los que ganan con las especulaciones, los que manejan los puertos. Pensá que Dreyfus se quedó nada más ni nada menos con todo el manejo
de los puertos de la Argentina. Entonces, creo que todos esos sectores hoy volvieron a ganar. La mesa de enlace hoy se llevó nuevamente un triunfo de que no les van a tocar. Mírame lo que vos dijiste y le pregunto a Ernesto, que también estos temas es el que más sabe. Recién vos decías, había como una ilusión. Pero esa ilusión de tocarle algo al campo, ¿era real, Ernesto? ¿Era posible? Se sabía que no. Bueno, el gobierno estaba en condiciones de tocarle nada. A ver, al campo le tocar, paren un poco. Tampoco es que el campo está pagando el máximo de retenciones. ¿Lo acariciaron o lo tocaron? El campo está pagando el máximo de retenciones a la soja y el campo... Pero eso no lo puede decir ni Alberto Fernández. ¿Qué cosa? Que el campo está pagando el máximo. Te está diciendo no que está no te pagando ni pidieron siquiera tanto, lo que Ernesto. pagaba en el gobierno de Cristina Kirchner, bueno, no lo que opina Miriam Bregman del campo. No está pagando ni lo que... Miriam, lo que pagaba en el gobierno de Cristina Kirchner. Yo entiendo tu postura y la respeto. No, pero yo te doy un dato. No paga siquiera lo que pagaba en el gobierno de Cristina Kirchner. No, a ver, pero para un segundo te digo, ¿en qué lugares del mundo el campo son multinacionales? Vos lo dijiste recién, ¿sí? Dreyfus, Cargill, etcétera. ¿En qué lugares del mundo se pagan derechos de exportación? ¿En qué lugares del mundo tienen la renta extraordinaria que tienen en la Argentina? Un montón de lados. No, por favor. Sí, por en un favor, montón lamentablemente sí. Y bueno, y si lamentablemente lo tiene en otro lado, una vergüenza lo que está pasando en la Pero me la Argentina. La cambiaste en el canasta aire. alimentaria subió un pero falta un 50% punto. el año pasado. el peso Esto es político del mentira, campo. porque la inflación te está fijando ese techo. Bueno, ahí Los está. salarios Y lo está, dijo y ahí, él, a ver, están y ahí, completamente atrasados. ahí, Miriam, hacemos un punto, lo sumamos a Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo estás? A ver, ¿crees lo que está diciendo Miriam o coincidís con que no va a haber un techo en las paritarias? Yo creo que para ordenar el debate, aquí tenemos que decir qué sectores están pagando el costo de los efectos devastadores que la pandemia está dejando a su paso. La vacuna nos genera una esperanza, pero lo cierto es que acá, aunque superemos la pandemia, el derrumbe económico y social nos va a costar mucho tiempo superarlo. Y hasta aquí la sensación es que lo estamos pagando trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores sociales. Y lo cierto es que, más allá de lo que se diga acá, cuesta, tiene algunos inconvenientes para poder avanzar en tocar intereses de fondo. Nosotros los trabajadores este año decimos claramente, basta de eso de queremos paritarias para empatarle a la inflación en todo el país. Bueno, mira, esta vez le queremos ganar a la inflación. Ahí te hago un punto. ¿Es factible reducir en 5 puntos la inflación durante 2021? Lo dice Guzmán. Sumo al debate a Lucas Delfino, dirigente de la Mesa Nacional de Cambiemos, funcionario del gobierno de la ciudad. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué opinión tenés desde el lugar de la oposición cuando estamos discutiendo los temas económicos? Yo creo que hoy lo que está en discusión en la Argentina no es un gobierno, sino es un modelo de país. Lo vemos en la discusión en la mesa. La verdad que claramente el kirchnerismo está en contra de la Argentina productiva. Vemos cómo está en contra del campo, que no es solamente las multinacionales, son cientos de miles de chacareros. Vemos cómo está en contra de las industrias del conocimiento, como Mercado Libre, que es la empresa más exitosa de Argentina. Galperín se tuvo que ir a vivir a Uruguay. Vemos como el kirchnerismo está en contra del mérito. Me parece que se fue a vivir a Uruguay para no pagar algún impuestos. detalle de Galperín, que es un flexibilizador absoluto, que tiene consigo un convenio de privilegio. A ver, mira, ahí abre el debate. Yo lo que digo es que nosotros vemos con cómo ponen en duda y cuestionan el esfuerzo, el mérito, la discusión que hubo para volver a la presencialidad de las clases. La verdad que la única forma que la Argentina va a solucionar estos problemas, no hay nada más redistributivo que el trabajo. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo Argentina se inserta al mundo, cómo en la Argentina le ingresan dólares, cómo en la Argentina tiene cierta previsibilidad para tener inversiones y no tener cientos de empresas que se van y nadie las quiere comprar. La verdad que la situación es realmente compleja. Muy cortito. Si hablamos de que Galperín se fue a Uruguay, ¿qué estará pensando el que nos está mirando? El 40% de los trabajadores en negro, que no se pueden ir ni a Villa Domínico. Que no se pueden ir a Uruguay para no pagar impuestos. Lucas, quería hacer una pequeña corrección. No se pueden ir a Uruguay para no pagar hablé de las multinacionales gratuitamente, sino que los chacareros tienen en la Argentina, la gran mayoría de ellos, casi te diría el 80%, tienen retenciones o derechos de exportación segmentados. No pagan la totalidad de lo que yo dije del 30% de la soja. No lo dije en vano. Quiero decirte porque vos me decías que yo dije eso. No dije eso. Yo lo que estoy diciendo es, nombré a las multinacionales porque son las multinacionales de la soja las que pagan el tope de lo que está permitido. Pero digo, porque hay que hacer esa corrección. En la Argentina, las economías regionales y los chacareros, los que mal llamados chacareros, sino los que tienen campos con producción menor, no pagan la totalidad de la retención. Yo lo que digo en esa línea, y comparto que la situación de la Argentina, estamos en una situación hiperdelicada. 2 de cada 3 chicos menores de 18 años son pobres,
el 50% de la Argentina hoy cayó la pobreza. El tema es cómo generamos laburo. El tema es qué lugar le damos a la educación. Galperín tiene que estar acá, tributando, pagando impuestos y generando laburo de calidad. Esa es la discusión que Pero nosotros ustedes le tenemos dieron que un dar. convenio que es totalmente flexibilizador. Primero porque es un fraude, porque cumple tareas bancarias y no acepta el convenio Pero, bancario. Miriam, Entonces tenés un fraude laboral grande como una Miriam, casa. contame y cómo... segundo, que por ser amiguito de Mauricio Macri, se consiguió un convenio que es un modelo de flexibilización Miriam, laboral. Así cualquiera se planta, Miriam, súper contame- explotando a la gente. contame- Vamos a poner a Contame, Miriam, y ¿cómo encima, nos el sorprende? gobierno anterior y este le dan beneficios, los dos gobiernos. a Este mí me también, sorprende- porque en pandemia también se Contame, consiguió. en lugar de Bueno, criticar, pero que no pará, digan en lugar de cualquier cosa, así criticar, cualquiera. en lugar de criticar todo, contame Ya cómo ves. generan laburos desde tu puesto, desde tu punto de vista, ¿Cómo sin criticás inversiones, todo? Claro desde que el critico Estado, que le ¿de den dónde pensás que se beneficios? va a generar trabajo si lo único que hacen dirigentes como vos es espantarlo? A mí me sorprende que se preocupen por cómo ingresar los dólares a la Argentina cuando han sido endeudadores seriales. Ellos se los piden directamente al Fondo Monetario Internacional e endeudaron a todas nuestras generaciones presentes y futuras. La verdad que yo no lo conocía, pero con solo ver el barbijito de Argentina que tenía puesto, me tenía que no dar vamos cuenta... personal, Rodolfo, no No, vamos me personal, tenía que dar no lo cuenta hagamos. que íbamos a tener un debate realmente que nos está colocando a nosotros en un lugar incómodo, No, porque pero pará, nosotros voy a somos hacer un trabajadores. punto porque acá sí no parece que son varias personas contra uno y no es el lugar, no es el momento. No, A seguro lo que que yo no estoy es. diciendo es lo siguiente. Creo que hoy, Ernesto, la economía, la política no lo puede solucionar. No solucionó Macri con sus ideas o con su proyecto fracaso, su fracasado proyecto económico, y tampoco lo está solucionando Guzmán. No. Con un contexto distinto, Sí. pero igual con decisiones erróneas dentro de ese contexto. Sí, habría que ver, lo hablábamos fuera de cámara con Sheila, el gran problema que quizás está teniendo el gobierno es que la administración pública, por ser el FDT, el Frente de Todos, Sí. una alianza de gobierno dentro del peronismo, loteó gran parte de los ministerios. En la economía es muy difícil que vos, si no tenés un comando unificado, puedas Claro, tomar... le explicamos a la gente que lotear los ministerios es que no hay un eje ideológico, te diría, Exacto. o una decisión política de que la conducción manda. Sí. O sea, dentro de un mismo ministerio tenés un ministro que responde a alguien Sí. y un montón de subministros que responden a otras personas. Exactamente. Y que quizás no Me tienen la permitís misma una visión que el ministerios, ministro. o ¿Me permitís ministerio. una metáfora cortita Sí. para que comprendan todo lo que nos están mirando? Alguien mucho más serio que yo dijo, un gobierno de coalición es como caminar con los zapatos al revés, ¿entiende? Sí, bueno, pero eso pasa todo el tiempo. Lo que digo es, sí. pasa todo el tiempo en el gobierno de coalición. Lo que digo es, la economía argentina está en una encrucijada muy importante. La encrucijada de la economía argentina no es nada más la inflación, que es terrible, no es nada más los salarios, que están bajísimos, no es nada más el tipo de cambio, que es muy volátil, sino que es ver qué hacemos con nuestro mayor acreedor, Sí. que es el FMI. Esto no es menor. No es menor, quiero decir, porque los argentinos olvidamos que Sí. la Argentina Ahora, es el país Sheila, que más debe en el mundo. Cuando ustedes hacen los estudios, que la verdad son guía para toda dirigencia política, cuando le preguntás a alguien del otro lado de la clase media y le preguntás si cree que el gobierno le puede resolver su situación económica, o si pregunta o pide que este año, como decía Rodolfo, le quiere ganar a la inflación, ¿vos crees que el que está del otro lado se da cuenta que realmente el gobierno está en condiciones de mejorar la situación a nadie? Bueno, a ver, el gobierno está atravesando un principio de crisis de confianza, ¿no? Digamos, no es que promete y la promesa automáticamente es creída, digamos. Me da la impresión de que, todavía por parte de su electorado hay algo de paciencia, aunque los segmentos más blandos empiezan a preguntarse las razones de su voto, digamos. Claro. O sea, empieza a aparecer esto. Ahora, también es cierto que no hay en el horizonte ninguna figura de reemplazo. Entonces, todavía la figura de Mauricio Macri sigue siendo lo mejor que tiene este gobierno. No, sí. yo igual, como regla general, hoy fue el campo, yo celebro que el gobierno, que fue electo hace un año y poco, la verdad que la situación es muy grave de la Argentina, y el presidente Alberto Fernández aprovechó una oportunidad histórica por la pandemia y por una conducción de diálogo, generación de consensos, donde llegó a tener casi el 80% de la imagen positiva de la gente. Y la verdad que eligió dilapidar esto y volver a la radicalización y a discutir las cuestiones de anclaje ideológico partidario.
Yo celebro, faltan 3 años para que cambie el gobierno nacional en la Argentina. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo y tiene que haber 3 o 4 temas que son fundamentales para ver cómo generamos más laburo, cómo podemos reducir la pobreza, cómo podemos hoy generar hay un que la tema de gente consuma. consenso, hoy hay un tema. Me parece que la ¿Cuál es mesa la de los argentinos radicalización? empieza a ser un tema de consenso. No, digamos, o sea... Totalmente, pero un ese es tema- el camino ¿Cómo? en el cual hay que avanzar. Pero es me parece en definitiva que- es un consenso, es Sí. algo que puede mover. A ver, No, Miriam. ¿quién tiene el discurso que yo la verdad que los admiro? Porque vos escuchás a alguien de Cambiemos Acá o la otra punta del país dicen lo mismo, tienen los mismos clichés, las mismas palabras. Eso es envidiable porque repiten las mismas fórmulas. Pero si vos te pones a pensar cada cosa, la radicalización, si alguien me dice cuál sería la radicalización de Alberto Fernández, yo se lo agradezco, porque yo lo vi, que amenazó con Vicentín, retrocedió, amenazó con las retenciones al maíz, retrocedió. Te puedo dar toda la lista de... No, quizá lo que está- incluso se sí. dice que las próximas medidas del gobierno van a ser anunciadas con su correspondiente desmentida, para ya ahorrar tiempo. O sea que cuando anuncie una medida ya va a decir cómo va a retroceder, para no perder Es tiempo. mala, pero y que es mala, discutamos es con mala. ese gusto. Hay que aceptarla que es buena abogada. Es Miriam es increíble. buena abogada. Es buena, Él es habla más, de Gila se ríe, mira. Él habla de Me gustó radical- esa. Se anuncia la anuncian la porque conferencia te y la ahorra un montón de contraconferencia. tiempo. Imagínate, Ginés dice que hay que unificar el sistema de salud, después desmiente. Dicen que van a expropiar Vicentín, desmiente. Dice que le va a aplicar retenciones al maíz, desmiente. Bueno, ya pueden hacer las dos cosas juntas y nos ahorramos un montón de Pero te tiempo. puedo Y preguntar él, algo, como le pero, dicen que tiene Juan que Cruz. repetir Sí. 3, 4 A ver, Luis. palabras que son kirchnerismo, radicalización, Pero, lo dice. Miriam. La No, verdad que no Miriam. responde a la Miriam. realidad lo que Miriam. está diciendo. Yo lo único radicalizado que es la inflación, lo radicalizado es el desempleo, radicalizado es que hayan sacado el IFE, radicalizado es que Guzmán diga que va a haber 29% de Miriam, inflación y que incluso cortito, la puede bajar 4 déjame puntos. preguntarte, Sí. ¿te imaginas 30 segundos en el sillón de Alberto Fernández? ¿Lo que se te viene encima? Mira, no, ¿sabés qué es falso eso? Porque es falso. ¿Sabés qué? Porque vos tenés una situación. Yo te digo, mirá lo que dijo en campaña. Dijo que entre los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados. ¿Vos viste lo que es la reforma jubilatoria? ¿Quién gana? ¿Los bancos o los jubilados? ¿Vos viste que los bancos perdieran algo? ¿Los bancos pusieron algo en la pandemia? Nada. Galperín puso algo en la pandemia, no. Le dieron una ley que lo beneficia. Entonces es mentira. El principal acreedor de la Argentina no es el Fondo Monetario. Yo por la duda, si el Miriam, principal acreedor de la Argentina es el si pueblo Miriam se argentino que- sienta en el sillón por la duda.